Buenos días a todos. El día de hoy estaremos grabando la clase de química para que ustedes puedan visualizar lo que tenemos para esta semana. En esta semana nosotros vamos a estar hablando sobre la materia y para ello pues también necesito que nosotros realicemos otra pequeña tarea. Si se dan cuenta pues nuestras tareas han sido únicamente investigaciones ya que por el modo en que hemos estado dando nuestras clases pues es lo que se ajusta a este contenido. Veamos acá, tengo la tarea. En la tarea vamos a investigar lo que es la química en la actualidad. ¿Cómo es que la química está ayudando a esta industria o a esta actualidad? Y lo menciono en la industria porque está aplicada a la industria alimentaria, también está la farmacéutica, también ayuda en el caso de auxiliar de justicia, porque ya que se usan procesos químicos para determinar, eh, hablemoslo en área de crímenes, se maneja bastante lo que es el ADN, se maneja lo que son las huellas digitales y varios otros factores que se manejan ahí. Entonces también hay químicos ambientales y la industria pues también está afectada. En la industria petrolera también está la química. Entonces la tarea es investigar cómo es que la química está implementada en cada una de estas áreas. ¿Bien? Una vez que ya hemos definido entonces cuál es su tarea, es una investigación la cual ustedes me van a hacer llegar por medio de correo electrónico y espero que sus tareas anteriores también estén llegando porque ya estamos llegando a nuestra recta final en donde nosotros pues vamos a tener que acumular ya toda nuestra zona. Entonces, por favor, tratemos de estar al día para que nosotros tengamos todos nuestros puntos completos. Bien, entonces el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre la materia. Vamos a ampliar un poco. ¿Y qué es la materia? Me dice que la materia es todo aquello, veamos, dice que es todo aquello que nos rodea, que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, si nosotros observamos alrededor, todo, absolutamente todo lo que nosotros podemos observar es materia. No importando de qué material sea, no importando lo que estemos observando, podemos ver, por ejemplo, el televisor, podemos ver un escritorio, una silla, podemos ver un mueble de madera, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier cosa que nos rodee y que ocupe un espacio y que tenga masa, a eso nosotros le llamamos materia. Entonces, en pocas palabras, materia es todo lo que existe en el universo. Entonces, todo lo que existe en el universo es considerado como materia. Y dice que la materia se puede describir, veamos acá, dice que la materia se puede describir midiendo el valor de sus propiedades, ya que toda materia tiene propiedades. Y dependiendo del tipo de materia que nosotros estemos viendo, pues algunas propiedades podrían estar variando. Pero hay algo que toda materia tiene. Entonces, por ejemplo, masa. Toda materia tiene masa. ¿Por qué? Porque sabemos, podemos observar la masa, podemos ver cuánto es que tiene la masa. Bueno, específicamente no podemos ver cuánto es, pero eh, para poder medirlo, nosotros sabemos que tiene una masa. ¿Por qué? Porque ocupa un espacio. Y ese espacio que ocupa, nosotros lo llamamos volumen. El volumen es cuánto espacio ocupa la materia. Entonces ahí ya podemos ver cuánta cantidad de masa también existe. Podemos ver también lo que es la densidad. La densidad, esto es cuánto ocupa la masa con respecto al volumen. Entonces, esa es un cociente, una división que nosotros pues, vamos a estar tomando más adelante. También podríamos generar, por ejemplo, el color o el olor. Algunos elementos de materia pues pueden tener color, otros pueden tener olor y nosotros podemos identificarlo de ese modo. Bien, entonces ya tenemos la definición de materia y materia siempre va a ser todo aquello que nos rodea. Y sabemos que la podemos describir utilizando propiedades. Entonces cuando nosotros veamos las propiedades de la materia, vamos a poder describir a qué tipo de materia nos estamos refiriendo exactamente. Bien, entonces veamos acá, dice que las propiedades de la materia son aquellas características que podemos medir. ¿Sí? Si nosotros podemos medir esas características, podemos plasmarlas, ya sea cualitativamente o cuantitativamente. Pero propiedades son aquellas características que se pueden medir. Dice lo siguiente que
Estas se pueden dividir en propiedades generales y en propiedades características. Entonces vamos a ver cada una de ellas para que nosotros sepamos a qué nos referimos con este tipo de propiedades. ¿Bien? Entonces veamos acá qué dicen las propiedades generales. Las propiedades generales dicen que estas propiedades son comunes a toda clase de materia. ¿Qué significa eso? Que todo tipo de materia va a tener esas mismas propiedades, por eso dice que son comunes. Y dice que su valor nos sirve para identificar a más de una sola sustancia. Entonces, nosotros podemos identificar a más de una sola sustancia con esas propiedades. O podría ser que identifiquemos a una sola sustancia dependiendo de las propiedades, ya que hay elementos de materia que tienen propiedades únicas. Entonces, en ese caso, pues nosotros tendríamos que poder ver esas propiedades y saber si nos identifican a más de una sola sustancia o a una sustancia. Por ejemplo, la masa que contiene un tipo de materia. Entonces, todo tipo de materia pues tiene masa, pero si podemos encontrar varios elementos de ese mismo tipo, entonces todos tendrían la misma masa. En dado caso, pues nosotros solo lo clasificamos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una silla, sabemos que una silla tiene masa, pero todas las sillas tienen diferente aspecto. Entonces, dependiendo del aspecto, así va a cambiar también la cantidad de masa. El volumen es el espacio que ocupa eh, una sustancia o el tipo de materia. Si nosotros regresamos al ejemplo de la silla, podemos decir que dependiendo del estilo, la forma y el tamaño, así es el espacio que ocupa. Entonces a eso hablamos con volumen. Y la temperatura. La temperatura también es otra propiedad general que puede describir a la materia. Entonces, si regresamos a nuestro ejemplo nuevamente, pues una silla, dependiendo de la ubicación en donde se encuentre, así puede permanecer a una temperatura o puede ir cambiando su temperatura. Entonces, son propiedades generales que nosotros podemos encontrar en lo que son sustancias. Y acá nos definen exactamente a qué nos referimos nosotros con cada uno de estos elementos. Entonces veamos acá. Masa, ¿qué es masa? Dice que masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces ahora ya puedo saber cuánto tiene un cuerpo en materia. Y a eso yo le llamo masa. Y eso nosotros lo vamos a medir con una balanza. En la clase anterior nosotros hablábamos de los instrumentos de medición y también les había quedado a ustedes como tarea poder investigar estos mismos elementos de medición. Bien, entonces dice lo siguiente. Dice que su unidad de medida en el sistema internacional de unidades es el kilogramo. Y nosotros anteriormente pues ya habíamos hablado de los sistemas de unidades de medida y habíamos dicho exactamente que en el sistema internacional la medida para la masa era el kilogramo. Acá no lo colocamos, pero sabemos nosotros que la abreviación del kilogramo es K G. Este es el kilogramo. Y luego me dice que el gramo es un submúltiplo del kilogramo. Acá vamos a corregir este texto. Me dice que el gramo es un submúltiplo. Acá es un submúltiplo del kilogramo. Entonces, también podríamos encontrar una medición en gramos, ya que podríamos trabajarlo, aunque el gramo nosotros no mencionamos que era del sistema anglosajón, pero también es un submúltiplo. Bien, ahora podemos hablar entonces de lo que es volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen dice que es el espacio que ocupa un cuerpo. Acá nosotros pues ya nos estamos refiriendo a la materia como un cuerpo cuando nosotros hablamos de volumen. Y cuando nosotros mencionamos cuerpo, no necesariamente estamos hablando de una persona, ¿verdad? Hablamos de cualquier elemento que contenga masa. Cualquier elemento acá se le considera un cuerpo. Entonces dice que su unidad de medida en el sistema internacional para lo que es el volumen es el metro cúbico. ¿Sí? El metro cúbico. Entonces esa es la unidad de medida en el sistema internacional. Y un submúltiplo del metro cúbico dice que es el centímetro cúbico. Entonces nosotros podríamos estar encontrando una unidad de volumen en metro cúbico o en centímetro cúbico. Y que también
es posible encontrar una equivalencia con otro tipo de elemento. Y eso aquí lo menciona, dice que también se emplea el litro. Podríamos emplear un litro para poder manejar lo que es volumen. Y aquí me está dando una equivalencia. Entonces me dice que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces nosotros podríamos dar una unidad de medida en metro cúbico, podría estar en centímetro cúbico o bien podría estar en litros. Y nosotros podríamos utilizar en los sistemas de unidades de medida y las conversiones para poder determinar en qué unidad de medida podemos entender mejor esta unidad que es el volumen. Bien, entonces tenemos también lo que es la temperatura. Me dice que la temperatura es una medida, acá 2 veces lo puse, vamos a corregir. Me dice que es una medida de calor o energía térmica, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como temperatura. Y dice que puede ser energía térmica de las partículas de una sustancia. Entonces nosotros podemos medir las partículas que tienen una sustancia por medio de el calor o energía térmica. Y a eso nosotros le llamamos temperatura. Y dice que se mide con el termómetro. Entonces, veámoslo de esta manera. En esta época, pues nosotros estamos en una época de pandemia en donde todo el mundo, al ingresar a algún establecimiento, debe medirse su temperatura. Entonces, lo que están haciendo acá es midiendo la energía térmica o el calor de las partículas que se encuentran dentro de nuestro cuerpo. Y con eso nosotros podemos determinar la temperatura a la cual se encuentra nuestro cuerpo en ese momento. Entonces, para ello, pues estamos utilizando un termómetro. Luego dice que la temperatura no depende del número de partículas. Aquí no dice partículas, vamos a arreglarlo. No depende del número de partículas que haya en un objeto y por lo tanto no está en función del tamaño. Entonces, no es necesario tener un tamaño específico para poder medir temperatura, sino que con cualquier tamaño nosotros podemos medir esta temperatura. Y luego dice que la unidad de medida de la temperatura, acá la unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin, que su abreviación es 1K. Aunque normalmente nosotros usamos grados centígrados, que es una escala de Celsius. Nosotros cuando hablamos de temperatura, por ejemplo, cuando se da el estado del tiempo, dice, la máxima temperatura es de, por ejemplo, unos 20 grados y la mínima, perdón, podría ser 20 y la máxima podría ser 28, digámoslo, ¿verdad? En cierta región. Entonces, pero hablamos de grados centígrados, entonces estamos hablando de una escala en Celsius, aunque en el sistema internacional pues se habla que se maneja el Kelvin. Nosotros acá en el país pues manejamos diferentes unidades de diferentes sistemas y nos acostumbramos a ese tipo de elementos. Bueno, entonces ahora podemos hablar también de unas propiedades específicas. Entonces veamos esta sección. Dice, cuando decimos que el azúcar se disuelve en agua y la arena no, ojo con esto, el azúcar se disuelve en agua y la arena no, estamos haciendo referencia a algo propio de estas sustancias, la solubilidad. ¿Qué significa eso? Que mientras que una sustancia es soluble, el azúcar, la otra no lo es. Entonces, esa puede ser una propiedad específica de cada una de las sustancias, ya que una sustancia puede tenerla y otra no. Entonces, así es como nosotros podríamos identificar esta parte. Y dice que la solubilidad es una propiedad particular de la materia, pero es una propiedad que no todas las sustancias poseen. Entonces, eso lo hace aún clasificable, ya que nosotros podríamos clasificar quiénes tienen esa solubilidad y quiénes no la tienen. Entonces veamos acá. Dice que las propiedades específicas son aquellas que tienen valor propio y característico para cada sustancia y que por lo tanto nos permiten diferenciarlas de otras, que era lo que yo mencionaba, que algunas tenían esta característica y estas no, y por eso podríamos llegar a clasificarlas y así poder diferenciar qué sustancias sí tienen solubilidad y qué sustancias no la tienen. Ahora veamos cómo se clasifican estas propiedades específicas.
dicen que las propiedades específicas, estas podrían llegar a ser físicas o podrían llegar a ser químicas. Entonces, veamos a qué se refiere estos conceptos. Para empezar, pues entendamos que es una propiedad física y me dice que las propiedades físicas son las características de una sustancia que se pueden medir, observar sin que cambie su composición. Entonces, acá nosotros vamos a ver que vamos a mantener una sustancia y esa sustancia no va a cambiar su composición. Y nosotros vamos a poder medir todas estas características o propiedades físicas. Entonces, veamos acá. Estas están organizadas en esta pequeña tabla. Vamos a poner esta sección. Y me dice que pueden ser organolépticas. ¿Qué significa que sean organolépticas? Dice que se determina a través de los sentidos. Una sustancia nosotros podríamos determinarla a través de los sentidos. Y dice, por ejemplo, el color, el olor, el sabor y la textura. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un pedazo de madera, nosotros sabemos que esa madera podría tener un color determinado, aunque varían en los tonos de color, pero tiene un color, tiene un olor, también la madera tiene un olor. El sabor, pues a pesar de que pues, la madera no se come, pero también llegaría a tener un sabor y una textura única, que solo se encuentra en la madera. Entonces a eso nosotros le llamamos propiedades organolépticas. ¿Por qué? Porque la determinamos a través de los sentidos. El color, pues, usa el sentido de la vista. El olor es el sentido del olfato. El sabor que usted determina con el sentido del gusto. Y la textura que es con el sentido del tacto. Entonces, por eso se dice que son organolépticas. ¿Por qué? Porque intervienen los sentidos para poder determinar estas propiedades. Ahora me habla también de lo que es un estado de agregación. ¿Qué es el estado de agregación? Dice que en esta propiedad se describe el estado sólido, líquido o gaseoso de una sustancia a una temperatura determinada. Entonces, dependiendo de la temperatura, nosotros vamos a saber en qué estado podría encontrarse este tipo de materia. Entonces dice, por ejemplo, el hierro es sólido a una temperatura de 20 grados centígrados. Si nosotros tenemos 20 grados centígrados para el hierro, vamos a saber que ese hierro es sólido. Pero si la temperatura empieza a incrementar así grandemente, sin límite, nosotros podríamos llegar a tener un punto en el que el hierro va a empezar a derretirse. Entonces va a cambiar su estado sólido. Pero a cierta temperatura, como acá dice que a temperatura determinada puede estar en cualquiera de estos tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Y para este ejemplo, pues el hierro en 20 grados centígrados va a estar siempre en estado sólido. Entonces a eso nosotros le llamamos un estado de agregación. Ahora tenemos también lo que es el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Dice que es la temperatura a la cual hierve un líquido. Entonces, en este caso, pues ya estamos hablando exactamente de un estado líquido, en que toda sustancia que nosotros tengamos tiene que tener ese estado y que el punto de ebullición va a ser el punto o la temperatura máxima a la cual éste empieza a hervir. Entonces, por ejemplo, dice que a nivel del mar el punto de ebullición de agua es de 100 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros queremos preparar algún alimento y colocamos nosotros agua en un recipiente y lo colocamos en la estufa, entonces al momento de que ustedes prenden una llama, este va a estar un tiempo en el que va a empezar a aumentar su temperatura. Pero cuando la temperatura llegue a los 100 grados centígrados, entonces va a empezar a hervir el agua. Entonces a eso nosotros le llamamos punto de ebullición. Y mientras que el agua hierve hasta 100 grados centígrados, el alcohol etílico tiene que alcanzar únicamente 78.4 grados para poder hervir. Entonces, los líquidos, dependiendo de su composición, así va a tener diferentes temperaturas en el punto de ebullición. Bien, entonces ahí es donde nosotros estamos hablando de esta característica. Ahora veamos lo que es el punto de fusión. Me dice que en el punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia se funde. Entonces, dice aquí, el punto de fusión del agua es de 0 grados centígrados a nivel del mar.
¿Qué significa eso? Que dice que se funde, es porque va a cambiar su estado. Podría estar, por ejemplo, en estado líquido o en estado sólido, por ejemplo. Si nosotros venimos y decimos que esto que está acá es un cubo de hielo, ¿sí? Vamos a decir que esto es un cubo de hielo, y nosotros lo sacamos a la temperatura ambiente, digámoslo, ¿verdad? La temperatura ambiente es más o menos una temperatura de unos 26 grados centígrados. Pero dice que esta va a cambiar su estado a 0 grados, ¿sí? Aquí voy a poner 0 grados centígrados, 26. Pero a llegar a 0 grados centígrados, este va a cambiar su estado. Ahora ya no va a ser sólido, sino que ahora este se va a convertir en líquido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya tenemos un cubo fuera del refrigerador, este empieza a cambiar. ¿Por qué cambia? Por la temperatura. Entonces, a 0 grados dice que se funde este, este cubo de hielo. ¿Por qué? Porque la sustancia empieza a cambiar. Entonces, dependiendo de la temperatura, pues también va a existir este punto de fusión. Entonces, así es como nosotros pues vamos determinando todo este tipo de sustancias. Ahora vamos a hablar de solubilidad. Dice que la solubilidad es la propiedad que muestran algunas sustancias de disolverse en líquido a una temperatura determinada. Entonces, era lo que mencionábamos al inicio del azúcar. Si ustedes echan azúcar en agua, no importando la temperatura del agua, siempre se va a diluir, ya que el azúcar pues tiene esta solubilidad en la cual va mezclándose con el agua y va desapareciendo su forma física para convertirse en ya parte del agua como algo líquido. Entonces podemos ver eso tanto en el azúcar como en la sal. Así que algunas sustancias pues tienen esta característica. Y en el caso de la arena, pues que sabemos que la arena no es soluble. ¿Qué significa eso? Que no se va a diluir en ningún líquido. Nosotros podemos tener agua o podemos tener cualquier líquido que si nosotros le echamos arena, pues esto no se va a diluir. Entonces, veamos ahora qué es la densidad. Dice que la densidad es la relación entre la masa de una sustancia con su volumen. Si yo quiero conocer entonces una densidad, yo tengo que conocer la masa de esa sustancia o de ese elemento de materia y dividirlo dentro de el espacio que ocupa, que es el volumen. Y con eso nosotros vamos a obtener esta cantidad llamada densidad. Entonces me dice acá, por ejemplo, la densidad del agua de una atmósfera a 20 grados centígrados. Dice que es de 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces a esto nosotros le llamaríamos densidad. Y por último tenemos lo que es la dureza, que la dureza dice que es la resistencia de un cuerpo para ser rayado o partido. ¿En dónde podemos ver nosotros dureza? Lo podemos ver en las piedras, ¿verdad? Las piedras son un tipo de materia que tienen una resistencia bastante fuerte, ¿verdad? La cual es muy difícil poder rayar o partir una piedra. Entonces, dependiendo de la materia y del elemento que estemos hablando, pues así nosotros vamos a ir viendo todos estos tipos de características. Bien, entonces ahora pues también tenemos lo que son las propiedades químicas. ¿A qué nos referimos nosotros con propiedades químicas? Ya vimos las propiedades físicas y ahí no cambia, pero en las propiedades químicas sí puede cambiar. Entonces dice que son las características que muestra una sustancia cuando reacciona químicamente con otras. Entonces, estas propiedades, pues también en los cambios de la materia, pues la materia tiende a cambiar si existe una propiedad química. Entonces, bueno, veamos acá, lo que es me habla de la combustión. Dice que la combustión es la cualidad que tienen algunas sustancias de reaccionar con el oxígeno. Entonces, cuando nosotros hablamos de combustión, estamos hablando de cuando algo se está quemando, ¿sí? Entonces, algún elemento, por ejemplo, la madera o el combustible, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier otro elemento que pueda generar una llama, pues eso es una combustión. Pero algunos de estos elementos reaccionan con el oxígeno. Por ejemplo, si nosotros prendemos una vela, la colocamos sobre una superficie y encerramos esa vela con un vaso. Al momento de encerrarlo, dentro del vaso nosotros vamos a tener oxígeno,
pero debido a la combustión, el calor que genera esta llama, se va a consumir el oxígeno que existe dentro de este vaso. Entonces el oxígeno reacciona con la llama y lo que hace es apagar la vela. Entonces esa es una reacción en combustión con el oxígeno. Sería uno de los ejemplos, aunque en realidad pues existen muchos de estos ejemplos. Y por último tenemos lo que es la reactividad con los ácidos, que también es la propiedad de algunas sustancias de reaccionar con los ácidos. Vamos a poner acá, vamos a corregir. Aquí dice de algunas sustancias de reaccionar con los ácidos. Bien, entonces en la próxima clase pues nosotros vamos a estar dando algunos otros ejemplos de este tipo de elementos para que nosotros podamos tener un poquito más claro este tipo de propiedades. Así que ya vimos que hay propiedades físicas y hay propiedades químicas que son de la materia. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Espero que pasen un muy buen día y nos vemos en una próxima clase.